Eh, Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la tutoría de este día. Eh, lo primero sería ver si, eh, bueno, recordarles nada más las actividades que están pendientes, que sería la segunda parte del examen. Y además ya está el laboratorio número 6. Vamos a hablar un poco de ello. El laboratorio 6 está habilitado desde el día viernes, se va a habilitar, mejor dicho, desde el día de mañana y van a tener hasta el jueves 16 para la entrega. Antes de revisar de lo que se trata, vamos a revisar lo que es la prueba ordinaria número 2, que se les habilitó el domingo y tienen hasta este sábado a las 11:59 para entregarlo. Entonces, así a grandes rasgos, ahí tienen lo que es la consigna y la rúbrica para que vean cómo se les va a evaluar. Entonces, si a grandes rasgos lo que tienen que hacer es más que todo un plan para la gestión del, de la seguridad de la información, recordando que se les pone como caso práctico que ustedes son los encargados de un centro de cómputo del cual están a cargo de 30 computadoras y 2 impresoras. Entonces tienen que ver de qué manera tienen que ver eh, tienen que ver de qué manera se administra la parte de la seguridad de la información. Entonces, el plan lo que conlleva son 4 pasos y en cada uno de los pasos están esas acciones, pero ya que es bastantes pasos, se les ha dicho que al menos tienen que llevar los que están marcados en amarillo, es decir, definir la política de seguridad, seleccionar los controles, im- implantar los controles que hayan mencionado en la primera parte, poner en marcha indicadores y métricas y adoptar acciones de mejora en base a los resultados, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso, lo primero que tendrían que hacer por ejemplo, tendrían que investigar sobre la norma y también ver la parte de las políticas. Entonces, no sé si por el momento todavía existe alguna duda o alguna pregunta que quieran alguna aclaración sobre esta parte de la prueba. Buenas noches, ingeniero. Fíjese que, bueno, yo siendo sincera, he estado tratando, leyendo y leyendo y no entiendo. El problema fue que se nos ha juntado todo para este fin de semana, entonces hemos estado trabajando en otro proyecto que también es para el sábado, una defensa para el sábado, un parcial el domingo, entonces se nos ha juntado entonces hasta hoy, a hoy que me quedó tiempo de estar leyendo eso. O sea, no entiendo qué es lo que va a hacer, porque ya encontré información, ¿verdad? Sobre la norma y todo eso, pero ya cuando dice que tengo que ejecutar o sea, tengo que hacer el plan, ahí es que no comprendo, porque dice, en la primer paso, como dice usted, dice planificar, ¿verdad? Y entonces allí en la información que yo he podido buscar, solo explica, como dice usted, a grandes rasgos, o sea, pone texto o información así, pero no hay como un ejemplo de cómo yo podría hacer el mío, porque la verdad no entiendo cómo podría ser ese plan, porque no hay como un ejemplo que nos hayan dado para poder guiarnos por allí. No sé cómo me podría ayudar en esa parte, ingeniero. Ok, ya vamos a ver un poco que me cargue.
Ya vamos a ver esa parte, solo que me cargue lo de la consigna para que vayamos revisando un poco más a detalle punto por punto. Eh, sí, lo que eh, creo que ese es el problema que uno siempre se tiene al final del ciclo, que se juntan todas las actividades, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, en realidad lo que se quiere, lo primero es se quiere que diseñen un plan de seguridad basado en la norma. Entonces, para un aula de informática, eh, lo que la norma más o menos trata son de ciertos aspectos que debe de cumplir. Les ponía en el grupo que debe de cumplir una empresa para tener una certificación. Estas son certificaciones internacionales que le sirven a la empresa como para posicionarse mejor de que hace un buen trabajo. Por ejemplo, los bancos cumplen con esta norma para garantizar que protejan la información de sus clientes, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, lo que deben de fijarse más que todo en la parte que qué es lo que deben de entregar, ¿verdad? O qué es lo que deben de llevar, ese es su plan. La parte de introducción y objetivos, eso es en base a lo que se quiere que ustedes desarrollen. El, el contenido de la investigación, les decía que esta parte del contenido de la investigación es nada más que ustedes detallen de lo que se trata la, la norma. Eh, quiero ver, creo que les dejaba este link más o menos que trata un poco acerca de lo de la norma. Más que todo es acerca de la norma, de qué se trata, cómo es, cuáles son los pasos que lleva para implementarla, la planificación en cada uno de ellos, como el detalle de lo que se trata, ¿verdad? Y creo que en esta parte no tiene ningún problema en la primera parte, que es el contenido de la investigación, que simplemente es poner de lo que trata la norma, ¿verdad? Para que ustedes ya se vayan dando una idea de qué es lo que se quiere que presenten. Ya la segunda parte que es el plan de seguridad de la información, aquí ya ustedes deben de hacerlo asumiendo que están a cargo del centro de cómputo, ¿verdad? Ahí les dice que tienen 30 computadoras, tienen instalado ahí los de seguridad y dos impresoras en la red. Entonces, por ejemplo, para ese plan, lo que ustedes pueden hacer es como ir definiendo a detalle cada uno de estos pasos. Por ejemplo, el primero que sería planificar, lo que deben de planificar es la política de seguridad. ¿A qué me refiero con políticas de seguridad? Pues puede ser las políticas de seguridad física, la seguridad de manejo de contraseñas o control de acceso en el centro de cómputo. Aquí hay varias, con unas dos o tres que ustedes me mencionen para detallarlas. Entonces, con eso, con eso ya irían armando lo que es el plan. Por ejemplo, ahí si no ven la pantalla, entonces me dicen. Eh, entonces, como No, ingeniero, ahorita no, bueno, yo no veo, no sé si los demás compañeros. Donde tenía las políticas, sí, sí estaba viendo. ok, entonces, Igual, yo sí estoy viendo el documento también. ok, bien, entonces les decía que en el plan la primera parte es la investigación y la segunda parte es, ya en este, es que ya ustedes lo pongan en práctica enfocado a que están a cargo de un centro de cómputo. Entonces, por ejemplo, si en el primer paso que les pide definir las políticas de seguridad,
¿qué políticas de seguridad debo yo de tener al menos en un centro de cómputo? Pues la primera sería las políticas de la seguridad física. Eh, por ejemplo, las políticas de control de acceso, ¿verdad? O las políticas de contraseña. Recuerde que un centro de cómputo muchas veces tiene algún bloqueo de pantalla, entonces el encargado debe de darles el acceso para que puedan comenzar a utilizarlo, ¿verdad? Igual haciendo las políticas de seguridad, es decir, de la navegación web. Entonces, ahí ustedes, para no hacerlos como, no es necesario que definan en las políticas todas, sino que podrían definir una o dos. Es decir, y a partir de esas dos que ustedes escojan, comenzar a hacer los demás pasos. Por ejemplo, si tenemos las políticas de seguridad, vamos a ver un poco acá sobre lo que trata. Por ejemplo, si definen una política de seguridad, la política debe de mantener cómo mantener las computadoras alejadas de fuego, todos los servidores, cómo deben de estar ubicados, el lugar donde se instalen los servidores. Entonces, todo esto conlleva una política de seguridad, velar porque estos sucesos o estos eventos se mantengan. Entonces, si ya dividieron esa política, ¿cuáles van a ser los controles? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo qué control pongo yo para mantener las computadoras alejadas? Es decir, del fuego, entonces, o del polvo, o de temperaturas extremas. Entonces, un control sería de que las computadoras se mantengan fijas, ¿verdad? Que no se estén moviendo. Es decir, otro control podría ser una limpieza preventiva cada cierto tiempo, ¿verdad? Para evitar el polvo y toda esa cuestión. Entonces, así dependiendo de la política que escogieron y los eventos que tiene esa política, así deben de definir lo que son los controles, siempre pensando en que es dentro de un centro de cómputo. Entonces, ya la siguiente parte, que es el implantar los controles, es decir, es nada más cada cuánto lo voy a hacer, ¿verdad? No simplemente decir, en mi política velo porque las computadoras se mantengan limpias, pero cada cuánto lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que los servidores se mantengan en condiciones de higiene, entonces cada cuánto se va a limpiar el área, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere ya, si un control era limpiarlo periódicamente, ya implementar el control es definir el tiempo cada cuánto se va a estar haciendo, ¿verdad? Ya la otra parte que es poner en marcha indicadores y métricas es ya cómo yo voy a medir que se esté implementando bien el control, ¿verdad? ¿Cómo yo mido? Si va a haber una revisión, si tengo que llenar una bitácora, por ejemplo, de quiénes, de quiénes entran a esa área, de quiénes son los encargados de darle el mantenimiento a esa área. Y dependiendo de esas métricas que yo plasme, así van a ser las acciones que se van a, que se van a tomar como para mejorarlo, ¿verdad? Si yo hacía limpieza cada 3 meses, pero a los 3 meses miraba que estaba como que muy demasiado sucio, entonces una mejora sería ya hacerlo cada 2 meses o cada mes y medio, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere en esta parte del plan, que ustedes definan la política y en base a esa política ir detallando cada uno de los demás aspectos. No sé si por el momento les queda claro o necesita que yo abunde un poco más en el tema. No, ingeniero, ahora sí entendí. Sí, créame que no entendía cómo, pero de esta manera sí, o sea, depende de las políticas que yo defina en el primer paso, así voy a ir siguiendo los demás pasos. Entre más políticas haga, tendría que hacer más cosas y más detalles en las otras partes. Sí, correcto. Por eso les decía que solo para que lo hagan como que un poco completo, pueden seleccionar solo una o dos políticas, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con eso, pero que los demás pasos los detallen bien, ¿verdad? Porque no me sirve
que, por ejemplo, agarren todas las políticas y en los demás pasos solo vayan poniendo una cosita de eso, ¿verdad? Sino que más o menos un poco más, sea un poco detallado para que se vea que sí es un buen plan, ¿verdad? Por ejemplo. Ah, Eh, ok. por ejemplo, de las políticas de la web, ¿verdad? Eh, los controles serían los cortafuegos o la restricción de páginas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo implementar esos controles es bloquear ciertas páginas que no pueden ingresar. Entonces, la métrica es estar viendo que no las desbloqueen, ¿verdad? Esas páginas y no estén entrando a esos sitios prohibidos y adoptar otras mejoras. Cuestiones como esa, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la política, así los demás pasos los tienen que definir. Muchísimas gracias, ingeniero. Por mi parte, ahorita sí no tengo más dudas. Me ha quedado claro. Le agradezco. ¿Ok? No sé si los demás compañeros tienen alguna duda o alguna Sí, o pregunta. sea que yo creo que entendí también que nosotros vamos a escoger de estas políticas de seguridad cualquiera de esas, digamos, y sí vamos a crear ese plan, ¿verdad? De cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a, y los demás pasos que dicen ahí, como encuentro. Sí, correcto. En base a la política que escojan, así es como van a definir cada uno de los A lo demás que, pasos. a lo que se ha decidido que vamos a proteger, digamos, es cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a controlar y cómo vamos a actuar, Sí, ¿verdad? sí, Sí, correcto, sí, va, correcto. Ya exacto. si fueran, ya en la vida real, si fueran los encargados, sí a ustedes les tocaría velar por todos los aspectos, ¿verdad? Pero en este caso, que es una tarea con una política que la pueda implementar bien, ya es como que más que satisfecho para que ya los demás lo pudieran hacer si algún dado caso en algún momento ustedes son encargados de ello. Eh, y de ahí que son los pasos mínimos son los seleccionados en amarillo. Se les pone todos los pasos para que ustedes vean que un plan de estos es bastante extenso, ¿verdad? Pero con estos que están marcados en amarillo ya queda lo suficientemente documentado para que pudiera funcionar, ¿verdad? Ya si alguno de ustedes se aventura a hacer uno de estos pasos extras, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ah, vaya, ya me siento un poquito más segura también de lo que vamos a hacer. Gracias. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna otra duda. Esta el día de mañana les estaría enviando lo que es tanto el video como esta presentación para que utilicen los links que aquí está por si quieren usar alguno de ellos o igual pueden buscar, ¿verdad? En internet hay bastante sobre las políticas de seguridad, ya sea un centro de cómputo o algo sobre el estilo, ¿verdad? Ahí nada más ustedes lo implementan. Entonces, nada más recordar que, bueno, tienen hasta el sábado para la entrega, hasta las 11:59 de la noche. De ahí lo otro que me gustaría ver sería la parte del laboratorio 6. Eh, Sé que quizás ahorita les preocupa más entregar la parte del, del parcial, pero ya pero cabe mencionarla o explicar un poco lo que va a tratar o de lo que trata el laboratorio 6 para que ustedes ya tengan la idea y cuando ya se pongan a hacerlo, igual si en el momento que ya vayan a decidir hacerlo tienen alguna duda, entonces igual pueden consultar y no hay ningún problema. Entonces, lo Sí, que sí, dígame. no, que le voy a decir que sí, porque yo quizás el laboratorio tipo domingo o lunes lo voy a comenzar a ver, porque si hay que salir con lo anterior. Sí, verdad. Yo sé que uno de estudiante a veces cuando tiene bastantes tareas así, primero pone ahí el calendario de cuál es lo más próximo y así uno va tratando de sacarlas, ¿verdad? Entonces, bien, tienen hasta el jueves 16 para entregarlo, igual a las 11:58 de la noche. Entonces, y lo que se quiere es que usted haga
quiz interactivo en esta plataforma que es Geniali, sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgos informáticos. Entonces, igual ahí se les presenta lo que es la consigna y la rúbrica para que ustedes vean cómo se les va a evaluar. Por ejemplo, este sería el laboratorio 6. Lo que se les pide es cada uno de estos aspectos. Bueno, lo que ustedes van a entregar es un PDF, la portada, el listado de preguntas que van a hacer para la plataforma y el video donde se les pide que expliquen ello, ¿verdad? Es decir, lo primero que deben hacer es investigar acerca de las vulnerabilidades, amenazas y riesgos informáticos. Deben de investigar esto para que ustedes de esta información saquen las preguntas que van a utilizar. Si se fijan, aquí no se les está pidiendo que plasmen la información o lo que investiguen, sino que simplemente se les pide que plasmen las preguntas que ustedes saquen de acuerdo a la investigación que hagan. Entonces, esa investigación es nada más para consumo propio, ¿verdad? Lo que sí se les pide es que plasmen las preguntas que sacaron, de las cuales deben de ir de opción múltiple, de falso y verdadero, relacionadas al tema que se les ha puesto, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas preguntas se les piden? Pues mínimo 10 preguntas, ¿verdad? Ahí ustedes deciden cuántas hacen de opción múltiple o de falso verdadero. Entonces, hacen la investigación, elaboran las preguntas y luego en esta plataforma es donde van a hacer ese quiz interactivo sobre las preguntas. Por ejemplo, esta es la plataforma, solo permítanme un momento que cargue. Bien, entonces esta es la plataforma. Lo que tienen que hacer es registrarse. Ahí es gratuito para que ustedes hagan la parte del laboratorio y tienen que irse a... Sí, permitan que cargue. Está para hacer varias cosas, pero lo que se les pide es una gamificación. De aquí en la parte de gamificación, entonces hay varias plantillas. Ya cuando ustedes se registren y lo abran, van a ver varias plantillas y nada más lo que se les pide es como, por ejemplo, este de acá, ¿verdad? Que aparezcan preguntas y opción múltiple y ustedes para que se puedan contestar de acuerdo al tema, ¿verdad? Si se equivoca, igual que le aparezca ahí el que se equivocó y si acertó correctamente, pues que parezca que acertó, ¿verdad? Entonces, ahí ya están las plantillas hechas, entonces nada más que ustedes vayan agregando la parte de las preguntas. Entonces, ahí les dice que deben de crear una o personalizar una ya hecha. Se les pide personalizarla porque ya se les especifica que, por ejemplo, con la parte de las preguntas, ya ella la están personalizando un poco y además deben de añadir un audio de fondo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con la parte de personalizarlas, que aparezca un audio de fondo, ya sea la respuesta correcta o incorrecta. Ahí, por ejemplo, si acertó correctamente, hay como que una media felicitación o aplausos y incorrectamente ahí un claxon por decir algo, ¿verdad? Entonces ahí es dependiendo la creatividad de cada uno de ustedes. El plagio en este caso se refiere no creo que todos me aparezcan con la misma serie de preguntas o redactadas de la misma manera, ¿verdad? Entonces, muchas veces les digo esto porque quizás ustedes encuentren algunas preguntas acorde a estos temas, entonces ahí deben de darle su forma personal de redactar preguntas para que no vaya a concordar con la de alguno de sus
de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, el video nada más debe de interactuar con la demostración de ese quiz, donde ustedes van contestando cada pregunta y se va viendo lo acertado y alguna de error. eh, y la portada con las preguntas que sería un PDF, ¿verdad? Entonces, igual ahí dentro del PDF puede ir el link del video que hayan subido a YouTube o en el Drive. No sé si les queda un poco claro o necesitan que abunde en algún concepto. Hay un límite de preguntas, ingeniero, o no he leído bien eso. Sí, mínimo Eh, 10. mínimo 10. Si a Ah, ok. ustedes se le ocurren más, pues está bien, pero mínimo tienen que ser 10, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, entonces. Ok. Y tienen que ser de falso verdadero y opción múltiple. Ahí si ustedes dicen, por ejemplo, unas 3 de opción múltiple y las demás de falso verdadero, o ustedes ven cómo las reparten. No sé si hay alguna otra pregunta. Por No, ahorita no, no. yo creo que eso de Genial está un poco más fácil que esta de laboratorio. Sí, sí, el proyecto es un poco más. Solo con leer eh, me dolió la consigna que piden de la eh, segunda parte del parcial. Solo con leer sí, todo lo que piden de la cabeza. es más que todo por el porcentaje que tiene, ¿verdad? Si no estoy mal, es el 20 el práctico vale 20 y el que ya hicieron vale 10, ¿verdad? Igual sus notas ya, las notas del examen Sí, ya las vimos. ya están con la parte de las que eran de contestar, entonces ya ahí ya las revisé por algunas que a veces se toma como incorrecto, más que todo porque el programa asume que debe de estar todo, ¿verdad? Por ahí uno revisa y si lo puso correctamente, ya ahí uno les da el porcentaje. Igual, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta en alguna de que consideran que se la puse incorrecta o algo así, yo no tengo ningún problema en revisarla de nuevo, ¿verdad? Si alguno de ustedes me da esa observación. Igual el laboratorio 4 ya está su nota. Entre ahora y mañana estaría lo de la tarea, la nota de la tarea grupal y posiblemente el fin de semana ya esté su nota del laboratorio 5 por allá quedarnos únicamente esperando la otra semana la nota de la segunda parte del examen junto con la del laboratorio 6 que ahí dependerá ya después de que ustedes le entreguen, ahí se calificaría, ¿verdad? Igual si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a las notas que ya están, pueden hacerlo y igual yo no tengo ningún problema en ello, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Momento, no, ingeniero. Ok. Bien, Sí, ahorita entonces, no. ok, si no, igual, si en el momento que estén haciendo, ya sea de la segunda parte del examen o del laboratorio, cuando ya estén haciéndolo y les surge alguna duda, pueden comunicarme, ya sea por correo o el grupo de WhatsApp o de manera personal y sin ningún problema yo les contesto en la medida de lo posible. Bien, vamos a dar inicio a lo que es a la última unidad del curso, que es la unidad número 6, que trata sobre la construcción autónoma del conocimiento a partir del análisis y la reflexión de la información en cuanto a seguridad. Entonces, esta está comprendida del 6 de junio al 16 de junio.
Y el objetivo es que ustedes adquieran el conocimiento sobre la seguridad de la información a partir de la construcción autónoma del análisis y la reflexión. Entonces, más que todo lo que vamos a ver es sobre la seguridad de la información y todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, ya de manera específica se va a tratar de, como objetivo, analizar los principios y fundamentos de la seguridad de la información, identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos informáticos, y así como también conocer la forma en que se clasifica la información, perdón, según el estándar de la ISO 27001, ¿verdad? Entonces, más que todo, estas son certificaciones internacionales. Esta no es la única, hay muchísimas más. Y dependiendo cada empresa para lo que trata de conseguir esas certificaciones, porque eso les da garantía a nivel internacional, por ejemplo, para ganar contratos con otras empresas o con gobiernos. Velan porque esas empresas que vayan a ganar ciertos contratos tengan esas certificaciones internacionales, pues. Entonces, por eso es que las empresas buscan implementar o certificarse con ellas. Entonces, el material didáctico que tienen a disposición son las tutorías, los videos, que ahí les pido que los revisen. Entonces, cualquier duda, pregunta la puedan hacer. Y el material de lectura, que son ciertas presentaciones. Hoy vamos a revisar una de ellas y las otras las vamos a revisar lo que es el día sábado. Entonces, actividades formativas o las actividades que ustedes deben de realizar a manera personal es la lectura de los documentos y los videos. Entonces, las actividades que se tienen, la segunda parte de la prueba y el laboratorio 6, nada más que le quede como recordatorio. Y lo que vamos a ver ahora es una presentación sobre principios y fundamentos de la seguridad de la información. Entonces, lo que tenemos es que la seguridad de la información es la práctica de defender ya sea las computadoras, servidores o los dispositivos móviles de las redes y datos de ataques maliciosos. Entonces, a eso es lo que conocemos como tecnología de la información o ciberseguridad. Y el término se aplica en diferentes contextos, desde los negocios hasta la informática móvil. Entonces, y se tienen varias categorías, por ejemplo, seguridad de red, seguridad de las aplicaciones, la seguridad de la información, seguridad operativa, la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio, y la capacitación del usuario final. Es decir, lo que se tiene con la seguridad de la información es que se debe de velar por cada una de estas categorías que se esté cumpliendo. Por ejemplo, la seguridad de la red, que no cualquiera se pueda manipular nuestra computadora porque esté conectado a nuestro Wi-Fi, por decir algo, ¿verdad? Muchas veces se tiene ese problema. Por ejemplo, se da mucho en la parte de cuando las personas viajan y se conectan ya sea en centros comerciales o, o en aeropuertos a la red de esas instalaciones, ya que por tratarse de una red pública, entonces si uno no tiene ciertos mecanismos de seguridad, ya sea en su computadora o en el dispositivo que utilice, a través de esa conexión que hacemos, entonces cualquiera puede, con ciertos programas o ciertas habilidades, puede entrar en, nuestra, en nuestros dispositivos y robar la información o comenzar a causarnos ciertos daños. Muchas veces es simplemente desde ciertas publicaciones de nuestras plataformas de redes sociales o robar información que es valiosa, porque por lo general cada uno de nosotros tiene su computadora o su teléfono y no le gusta cada vez que ingresa a una aplicación o alguna plataforma, a uno por lo general no le gusta estar escribiendo usuario y contraseña. Entonces uno le escribe una vez y luego ya ahí lo guarda para que las siguientes veces que uno entre simplemente se auto llene, ¿verdad?
Entonces, si alguien entra a alguno de nuestros dispositivos, puede tomar acceso a cada una de esa información y por lo cual causarnos ciertos daños. Por ejemplo, si tenemos registrada nuestra banca o la plataforma de algún banco, entonces puede obtener la información de nuestro banco o nuestras cuentas y ya vaciarlas, ¿verdad? Y ahora es como que mucho más fácil poder vaciar cuentas ya que lo distribuyen a otras o de ciertas formas. Lo que hacen ahora no es pasarlo a otra cuenta de otro banco, sino que simplemente lo cambian ese dinero por compras en línea o compras de criptomonedas que está hoy en día muy famoso, ¿verdad? Y no, ya que no pueden hacer ese registro de quién fue el que la compró y a dónde está, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener esa parte de la seguridad, ya sea a través de nuestra red, en aplicaciones o de cómo nosotros estemos manejando, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos trabajos donde, aunque todos se conocen, todos los empleados, pero por cada uno maneja cierta información sensible, entonces les dan ciertas capacitaciones sobre ciertas prácticas que debe de tener. Por ejemplo, si uno trabaja en una oficina y tiene su computadora personal, entonces cada vez les recomiendan que cada vez que uno se levante de su escritorio, pues bloquee su computadora, ¿verdad? Para que nadie pueda entrar y a través de su computadora robar información o causar algún daño y luego uno verse implicado, ¿verdad? Cuestiones como esas son ciertas medidas o ciertos controles que uno debe de tener. Igual en la parte operativa, por ejemplo, cada vez que usted tiene una tarjeta de crédito y realiza una compra, entonces le cae la notificación ya sea por mensajito de texto al teléfono o por correo electrónico, ¿verdad? Notificando de esa compra para que así uno, si uno ve que no fue quien la realizó, ponga la denuncia inmediatamente y sea bloqueado su tarjeta para que no le vayan a robar el dinero, ¿verdad? Cuestiones como esa es la seguridad en la parte operativa. Igual la recuperación ante desastres, por ejemplo, ustedes que van a hacer el trabajo sobre el centro de cómputo, uno de los desastres que puede presentarse es un incendio, ¿verdad? Entonces, toda aquella información que se tenía en esos servidores o en esas computadoras, ¿cómo se recupera si hubo un incendio, ¿verdad? Ahí entra la parte de que uno debe de guardar la información ya sea en la nube o en ciertos servidores que están instalados o los documentos compartidos para que se pueda recuperar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con las medidas que se debe tener en cada una de esas categorías. Algunos principios que se tienen, por ejemplo, Cisco es una empresa que está muy arraigada o muy especializada en la parte de informática, muchas veces, o mejor dicho, tiene ciertos cursos acerca de ciberseguridad para que uno los pueda sacar y pueda aprender un poco más acerca de lo que trata la ciberseguridad y cómo cómo prevenir controles, ¿verdad? Ante ciertas amenazas de ciertos virus o ciertas malas prácticas, dependiendo del área que nosotros nos desempeñemos. Entonces, se tiene que un enfoque exitoso de ciberseguridad tiene múltiples capas de protección repartidas en las computadoras, ya sea redes, programas o datos que uno pretende mantener a salvo. Por ejemplo, lo que se tiene ahora con las computadoras que ha dado el gobierno, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ellos ya tienen ciertos programas y todavía les dice, ¿verdad? Que rastrea dónde está la computadora por si alguien se la roba, ¿verdad? O incluso tiene ciertas restricciones para no instalar ciertos programas. Si alguno tiene conocimiento, tiene algún familiar que ha recibido alguna de las computadoras del gobierno, creo que ya se habrá topado con cierto problema que no le deje instalar
ciertas aplicaciones, pero es más que todo por los programas de protección que han puesto ante ciertas acciones que podría hacer el usuario final, ¿verdad? Tal vez uno puede decir, no, pero este programa no va a causar ningún daño, tal vez sea para editar imágenes, tal vez sea un programa para editar audio, ¿verdad? Pero como no están dentro de la categoría que ellos ya han establecido como que el usuario puede utilizarlo, entonces por eso se los prohíbe, ¿verdad? Pero al final esas son algunas de las capas que se pueden implementar, así como también algunas capas que se tienen en ciertos ciber o en ciertos trabajos que usted no puede ingresar a ciertas páginas. Por ejemplo, en un call center, el empleado no puede, desde su computadora de trabajo, no puede estar ingresando a su red social de Facebook o Instagram, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, ahí ya va una capa de seguridad, la cual le bloquea eso, o igual no puede introducir una memoria USB para copiar información, ya esa es otra capa de seguridad. La importancia que se tiene más que todo es proteger la seguridad de los clientes, y no solo de los clientes, sino también de los mismos empleados o de la misma empresa, ¿verdad? Ante ciertos fraudes, y así evitar pérdidas millonarias, como les decía, de que vayan a defalcar, pero tal vez uno diga, no, pero uno no maneja mucho dinero, sí, pero por ejemplo, si llegaran a hackear algún banco, imagínense todas las cuentas que maneja un banco, entonces de cuánto dinero estaríamos hablando, ¿verdad? O incluso, aunque no fuese un banco, alguna empresa, por ejemplo, una cartera de gobierno, algún ministerio del gobierno, igual ellos manejan ciertos fondos. Igual hay empresas privadas que manejan ciertos fondos para operar o para suministros. Entonces, y si se ve vulnerada su información, pueden ser atacados. Eh, Otra forma que podría ser por ejemplo, hay ciertas empresas que constantemente están en licitación para contratos, y si alguien, por ejemplo, están peleando para ganar un contrato sobre una constructora y la otra empresa obtiene los datos de cuál es su propuesta, la otra empresa la puede mejorar un poco y ya ganarles el contrato y ya va a presentar pérdidas. Entonces, esto más que todo se da en empresas grandes que, aunque no son buenas prácticas, pero siempre están tratando de ganarle a la competencia. Entonces, a veces hacen mucho juego ilegal para poder obtener datos de la otra empresa. Y es ahí que muchas empresas son celosas con sus datos y tienen muchas capas de seguridad. Entonces tenemos algunos errores que se cometen, por ejemplo, que la información importante de la que no se realiza copia de seguridad, es decir, no se tiene un respaldo de lo que uno va haciendo, más que todo cuando uno hace informes o balances de estado, y si no va guardando esa información, si la llega a perder es un enorme trabajo que tendría que hacer para volver a crear todos esos documentos. Para evitarlo, tendríamos que asegurar tener copias de seguridad, ya sea actualizar la información periódicamente o tener ciertos comandos, ¿verdad? La otra sería carpetas de red compartidas sin control de acceso, es decir, que aunque usted esté compartiendo una carpeta en su área de trabajo, solo deben de tener acceso a esas carpetas sus compañeros que están en la misma área, y no todos los de la empresa, ¿verdad? También presencia de discos duros portátiles sin que la organización conozca y tenga inventarios quién lo utiliza. Por ejemplo, esto se da mucho para cuando se tiene problemas entre empresas, digamos, si se quiere robar información, cualquiera puede ir o mejor dicho, una de las prácticas que se mencionaba en ciertos cursos de ciberseguridad, les dan algunos ejemplos de cómo las empresas tratan de vulnerar. Entonces, y es, por ejemplo, alguien va a tirar una memoria USB a algún parqueo de otra empresa. Entonces, ahí cualquier empleado que encuentre esa memoria la va a agarrar y posiblemente la vaya a conectar en una de las computadoras de la empresa para saber qué tiene o para usarla. Entonces, y si la computadora no tiene
antivirus o no rechaza ese tipo de memorias USB, ahí se le puede alojar el virus por el cual van a lograr ingresar al sistema y robarle toda la información. Entonces, esos son como ciertos aspectos que se deben o errores que se cometen. De ahí la parte de la confidencialidad, integridad y disponibilidad también son conocidas como la SID por sus siglas en inglés, y es un modelo diseñado para guiar las políticas de seguridad de la información dentro de una organización, ¿verdad? Que deben de ser íntegras, disponibles y confidenciales, ¿verdad? Es decir, las políticas de seguridad que una empresa maneja, esas no están para el público, ¿verdad? Por eso tal vez me decía que no han visto un plan de alguna política de cómo se implementa, porque esas ya son datos confidenciales de las empresas y no la tienen a disposición general, porque ahí se ven los controles que tienen, y si uno conoce los controles que tiene cierta empresa, comienza a ver de qué manera los vulnera, ¿verdad? Entonces es por eso que no ponen sus políticas al público. De ahí la disponibilidad, es que hay cierta información que el empleado debe de conocer, y hay cierta información, dependiendo de la empresa que se tenga, que debe estar disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ingresan a su banca, entonces ahí ustedes pueden ingresar y ver cuánto dinero tienen. Eso lo pueden hacer en este momento, lo pueden hacer en la madrugada, lo pueden hacer durante la tarde, en cualquier momento del día, a menos que se caiga el servidor, ¿verdad? Pero eso ya son cuestiones de operatividad, y no porque no ya se tenga predispuesto. La integridad, que es más que todo de la información, que hace referencia a la información sea correcta y esté libre de modificaciones y errores, ¿verdad? Es decir, que la información que se vaya a plasmar ya esté depurada y no se vayan haciendo correcciones, porque, por ejemplo, si ustedes manejan una política o, o cuando ustedes hacen tareas en grupo, por ejemplo, y suben un documento a algún Drive para estarlo editando entre varios. Entonces, muchas veces uno le pregunta al otro, y voy a terminar esta tu parte, sí. Entonces, la otra persona comienza a editar y hace referencia a la información que ha puesto antes el compañero, ¿verdad? Pero si en algún momento el compañero editó, por ejemplo, una tabla, editó una imagen y no se lo dijo, entonces cuando ustedes hacen esa referencia, ya no aparece lo que ustedes pretendían, sino que otra información. Entonces a eso se refiere con la integridad de los datos, que se debe estar seguro que la información que se presente como ya terminada o como una política terminada, es porque ya no tiene alguna modificación en el futuro. Y la confidencialidad, que implica que la información es accesible únicamente para el personal autorizado, que es dependiendo del área que se tenga, ellos tienen acceso a la información necesaria para realizar su trabajo. Entonces, más que todo, esos son los aspectos generales que conllevan los principios y fundamentos de la seguridad de la información. No sé si al momento tienen alguna duda o alguna pregunta, o si igual ustedes quieren abonar algo sobre el tema. No, por el momento no. Por el momento Ok, vamos bien. ok, entonces de mi parte esto sería todo lo que revisaríamos este día. Eh, Nada más recordarle las actividades que están pendientes, pero da igual si tienen alguna duda en el transcurso mientras estén realizando la actividad, pueden consultarlo sin ningún problema. El día de mañana les estaría enviando tanto el link del video como de la presentación, para que ustedes lo tengan a disposición. Si no hay más que agregar, entonces les deseo que pasen una feliz noche.
Gracias, igual, feliz noche y gracias por estar pendiente. Muchas gracias.